a todos. Aquí de su parte de su amigo Son Goku DBZ. Les traigo la final de esta primera temporada. Antes que comience quiero decirles que el fanfics no es mío, créditos a mi amigo, Tesirius777. Él ha creado ese fanfics y yo tengo esos derechos que me permite mi amigo, y una cosa o alguien se esté copiando unos de mis vídeos, por favor me avisan. Sí. No quiero que gente vuelvan a hacer eso. Nada más diré. Bueno, sin nada más que decir, que comience este fanfics. Todo y todos en ese lugar estaban en silencio, todos solo podían mirar los cuerpos de ambos demonios reposar en el verde pasto, el cual era adornado por su sangre, la cual escurría como agua saliendo de una fuente, regándose por todo el campo de batalla. Sus ojos, antes negros por la oscuridad y brillantes por su vida, ahora eran opacos, faltantes de esta misma, solo siendo iluminados por el reflejo del fuego intenso de quienes tenían enfrente suyo, sus propios verdugos, los cuales estaban dispuestos a acabar con el resto de todos los presentes. Capitán. ¿Cómo es posible? Van estaba totalmente incrédulo, no daba fe a lo que sus ojos estaban viendo, avisándole del peligro que tenía enfrente, aquel sujeto de cabellera roja como el fuego mismo, y el otro con un pelaje tan negro como el firmamento cuando el ocaso se pone. Solo los miraban a todos, con sus manos llenas de sangre la cual escurría de sus manos. Esto no puede estar pasando. Se suponía que no debía de pasar así. Ambos muertos, Merlin estaba con sus ojos con muestra de total impresión, aún sabiendo el abismo entre el poder de los Saiyajins y el de ellos, nunca llegó a pasar por su cabeza un escenario así, en el que ambos hermanos estuviesen muertos. Tú las pagarás, te juro que lo pagarás. Van se lanzaría en contra de ambos Saiyajins, pero al instante la aura de Goku haría que este tambalease, no podía acercársele siquiera un poco, su presencia era algo fuera de este mundo, fuera del entendimiento humano. Y a través de sus ojos, pudo sentir el verdadero miedo, tan rojos como la sangre que escurría de su cuerpo, tan ardientes como lava que brota desde las profundidades de un volcán. Había una frase que decía que cuando uno observa el abismo te observa a ti. Era lo que estaba sintiendo en ese momento, como en el ojo de aquel Saiyajin podía verse un profundo abismo, como si dentro de este hubiera una caída sin fondo, destinada al sufrimiento eterno. Tan solo bastó de unos segundos que transcurrieron como 1.000.000 de años en la eternidad, para conseguir quebrar el espíritu del zorro. Bastó de tan solo su mirada para hacer que se quedase en el suelo, pues al fin y al cabo ahí era donde pertenecía. Merlin, sacamos de aquí ahora, sacamos ya. Kim estaba totalmente aterrado, no podía pensar en otra cosa más que en salir de ese sitio, en huir despavoridamente como un cobarde, y sí, podían llamarlo cobarde, un desgraciado por no vengar la muerte de su amigo, un sinvergüenza por no morir con dignidad, y en el campo de batalla como un rey, tal y como es él, pero ese era el problema, él no quería morir al fin y al cabo los valientes y estúpidos estaban en el cementerio, él prefería vivir como un cobarde que morir siendo recordado como el idiota que trató de luchar contra un monstruo. No puedo hacerlo, ellos no nos dejarán, estamos muertos. En su voz se podía notar el miedo, la frustración y sobre todo odio que sentía, odio hacia sí misma, por no tener el suficiente conocimiento para saber cómo derrotarlos, pero estaba empezando a creer de que no había conocimiento suficiente que se equiparara a todo lo que representaban aquellos dos. Ellos rebasaban todo lo lógico en ese mundo. Mírenlos y mírenlos bien, sus más poderosos guerreros están en el suelo del cual provinieron y del cual provienen todos ustedes, en polvo se formaron, y polvo volverán a ser. Goku empezaría a crear una gran esfera de ki, dispuesto a acabarlos a todos, pero su compañero lo detendría, este voltearía extrañado. Vegeta no era de alguien de perdonar, ¿por qué lo estaba haciendo ahora?
No podemos, no aún necesitamos que vivan un poco más aún, hay cosas que quedan por averiguar. Vegeta observaría por un momento a todos los presentes, como bien había pensado Kakaroto, él no era de perdonar, pero simplemente no era el momento. No, y si pasa lo que sucedió la otra vez. Tenemos la oportunidad de acabar con esto de una vez por todas, y aún así no lo hacemos para luego arrepentirnos. Kakaroto, todavía tienes que aprender algo, y es que para todo hay un tiempo. El de esos dos ya había llegado, pero el de todos estos todavía no llega. Aquel sujeto de ahí tiene rastros de ki divino. La niña del pueblo de magos tiene un poder mágico muy peculiar que acaso no te recuerda a algo. Vegeta haría reflexionar a Goku, este abriría sus ojos en par, dándose cuenta de lo que trataba de decir su hermano. Tenemos que ir con él, hay muchas cosas de que hablar. Goku bajaría su mano lentamente, todos estaban extrañados con esto, ninguno había entendido qué era lo que hablaron entre los dos, para ellos era un idioma desconocido, una lengua que nunca antes habían escuchado. Y sin previo aviso, ambos Saiyajins desaparecerían del lugar, dejando todo el lugar en un silencio profundo, y con todos esos sentimientos fervientes dentro de ellos, algunos mandamientos irían levantándose. Esta Rosa al mirar observaría el cuerpo sin vida de sus hermanos, y a su alrededor a todos los pecados derrotados. Van patearía una roca que estaba en el suelo, no haría que me vio a él como se encontraba en ese momento, humillado, masacrado, y siéndole arrebatado todo lo que quería en cuestión de segundos. Solo dejaría desatar un grito desgarrador, justo ahí era donde estaba liberando todas esas emociones, o por lo menos, solo las haría aún más evidentes para los presentes. No conseguirás nada haciendo eso, Van. Tenemos que pensar cuál va a ser nuestro próximo movimiento. ¿Movimiento? ¿De qué mierda me estás hablando, Merlin? Ya no hay nada por lo cual luchar. El puto reino de Lioness está destruido, la princesa está muerta. El capitán y su hermano también. Todos nosotros vamos a correr el mismo destino, maldita sea. No podemos ser pesimistas, tal vez haya algún modo de contrarrestar su poder, alguna debilidad que no conozcamos. Diane estaría con sus manos en la espalda, trataba de no llorar, de no sumergirse de igual forma en la desesperación y angustia que todos estaban sintiendo en ese momento, pero ella misma era consciente de que poco a poco estaba siendo arrastrada hacia el mismo abismo que los demás estaban atravesando. Debilidad. Tú misma los viste, Diane, y tú misma fuiste capaz de levantarte del suelo. Ellos dos son algo fuera de este mundo y todos ya lo comprobamos. ¿Para qué seguir con una guerra que desde su inicio ya estaba perdida? Porque es nuestro maldito deber, Van. ¿Quién más se alzará en contra de ellos dos? Somos los únicos capaces en este mundo de ponerles frente aún sin siquiera llegarles a los talones. Todo esto va más allá de la vendetta de Meliodas o por proteger a Elizabeth, es por nuestras propias vidas y por la del resto de este mundo. ¿Y a ti desde cuándo te interesa el mundo? Lo único que buscas es el caos, esa maldita creencia tuya que cada vez es más que un maldito mito. ¿Ahora quieres venir a dártelas de justiciera? Lo tuyo nunca ha sido eso, tú siempre has sido de libros, de ser la conocedora del grupo, y ahora no sabes nada de ellos. No sabes ni para qué sirve esta esfera de mierda. Van lanzaría al rostro de la maga aquella esfera, pero para sorpresa de todos, esta Rosa la habría atrapado. Yo reconozco esta esfera, esfera del dragón. ¿Qué? ¿Esfera del dragón? ¿Qué estás diciendo? ¿Y cómo es que la reconoces? Kim estaba impresionado, esta Rosa no solo se notaba identificado al ver esa enferma, al parecer conocía su nombre. No lo sé. Con Goku y Vegeta. Ambos Saiyajins estaban en un planeta que a simple vista era bastante verde, el pasto recorría todo el suelo del lugar y la brisa azotaba el rostro de todos los presentes, un sitio que transmitía paz para cualquiera que asomase su pie en ese terreno sagrado.
¿Cuánto tiempo a decir verdad aunque estemos en el mismo universo y cargo desde hace 1000 años? No nos vemos los rostros Piccolo. Goku iría a darle la mano al Namekusei, este estaría con una pequeña sonrisa en su rostro, claro que sin perder su típica expresión sería. Aunque ya sé por lo que vienen aquí, antes de responder todo lo que están por decir necesitamos hablar algo más. Goku, por cierto, Vegeta, es bueno verte aunque no lo creas. Lo creo, Piccolo, ya no soy el mismo de antes, aunque no por eso dejaré que se te suban los humos. Ambos dioses dejarían escapar una pequeña risa antes de tomar asiento en el lugar. Podría decirse que era un sitio tranquilo, se podía respirar la paz que emanaba ese sitio, sin duda alguna un paraíso para los dioses inmortales. Mira Goku, como sabes yo no soy alguien que se relacione mucho con las demás deidades aún, así pude darme cuenta de lo que les pasó a ambos y la razón de eso. Ya no encargamos de eso, o bueno, en parte. Sé lo que quieres decir, pero debieron acabar con todos esos sujetos lo antes posible. Si descubren la forma de utilizar las esferas del dragón, todo esto pasará a un problema mucho mayor. Recuerda que su poder aumentó en gran medida desde que me volví dios de la tierra y guardián de las esferas. ¿Sabes la razón del por qué no quisimos hacerlo? Lo bueno del por qué él no quiso hacerlo. Necesitamos saber todas esas cosas extrañas que están pasando en ese mundo, de seguro tú también lo has notado, Piccolo. También lo hice, Vegeta, la razón es simple y tiene nombre: Moro. Ambos Saiyajins por un momento solo podrían expresar su más profundo asombro. ¿Cómo que Moro? Aquella cabra que habrían derrotado hace ya más de 5000 años. ¿Qué era lo que tenía que ver ella con todo esto? ¿Cómo que Moro? ¿Qué tiene que ver él con esto? Si mal no recuerdo, antes de que las guerras iniciaran se estaban presentando casos de gente anormal. Creo que fue Moro quien lo provocó. Más específicamente fue su magia quien lo hizo. Durante el tiempo en el que él se fusionó con la tierra, su magia lo hizo de igual forma, y al tú destruirlo, Goku, no destruiste por completo toda la magia que había en él. Pero ¿cómo es eso posible? Se supone que acabe con él por completo. Su último regalo antes de partir al infierno a pudrirse con el resto de las almas que hay ahí, su magia quedó fusionada con la tierra. Eso significa esas alteraciones en todos los mortales de la tierra es debido a esa magia. Estás en lo correcto, Vegeta, ustedes no habían creado a todas esas especies con poder alguno, solo con características que los diferencien unos de los otros. Sin embargo, con el pasar del tiempo la magia en la Tierra fue alterando directamente a sus habitantes hasta que se convirtiera en el mundo que hoy en día ustedes quieren destruir. Pero si ese es el caso, ¿por qué aquellos dos tienen ese tipo de magia tan distinta a la del resto? Aquella mocosa tenía una magia muy similar a la que poseía Moro, nadie de ese mundo es capaz de hacer algo parecido como ella, y el otro, tiene rastros de ki divino de cuando Moro absorbió el Ultra Instinto. Aún no tengo claro esa parte, lo único que me queda por suponer es que fue obra del destino, de que ellos tuviesen esas alteraciones por parte de la magia de Moro. Siendo o no cierto lo que dices, Piccolo, lo alarmante aquí es que todo está concordando cada vez más con lo que dijo aquel sujeto hace 1000 años. Lo sé muy bien, Vegeta, no hace falta que me lo menciones, ahora solo tengo que decirles una cosa: vayan y acaben con todos esos sujetos antes de que sepan cómo usar las esferas del dragón. Con las mejoras que les hice luego de la muerte de Dende se volvieron tan poderosas como las esferas de Namekusei, me atrevería a decir que son aún más poderosas, quién sabe lo que puedan hacer con ellas. Es obvio lo que gran Piccolo, y por eso no me preocupo por ellos desperdiciaran sus deseos resucitando a esos mortales. No son capaces de poder ver más allá de los problemas que tienen en ese momento, eso es lo que va a condenarlos.
Aún con el pasar del tiempo Goku, tú sigues subestimando a tus enemigos. Voy a darte un consejo y escúchalo bien, soy el único amigo que te queda aparte de Vegeta, y tanto tú como nosotros sabemos que esos sujetos no son de fiar. Ya cometiste ese error una vez y te costó algo muy caro, y a mí me costó mi poder de creación por cierto tiempo, para que pudieras remediar en parte tu error. Ahora no puedo volver a dártelo para que vuelvas a solucionar otro error, Goku. No me trates como si fuera un estúpido, ya, no lo soy, tú mismo lo dijiste ya, cometí ese error una vez y tuve que hacer lo imposible para remediarlo, y mediante eso creé otro de mis más grandes errores. Esta vez será diferente, Piccolo, tenlo por seguro. Era extraño como en aquel sitio, que resaltaba por todo el fuego tan vivo que divagaba por toda la zona, era capaz de ser tan frío, incluso llegando a un alto extremo. Sus pulmones no podían soportar tal ambiente. El purgatorio era algo muy distinto a donde sea que estuviese él, solo era capaz de dejar llenar su pecho por ese aire tan frío hasta que su propio corazón se detuviese, mientras que las manos del Hades reclamaban su tan glorioso y ansiado premio. Aquel rubio al fin estaba en sus aposentos. Poco a poco su cuerpo iba siendo arrastrado a las profundidades del mismo infierno, donde ni los demonios más crueles eran capaces de pisar suelo. La lava poco a poco iba consumiéndolo, hasta parecer como si éste hiciese parte de ella también. Y todo lo que él podía observar era solamente una gran oscuridad a su alrededor. ¿Qué haría ahora? Aquellos dos habían ganado, él y su hermano estaban muertos junto con la mujer que amaba, siendo condenado al peor de los castigos, incluso peor que el que le había impuesto su padre o aquellos dioses. El sufrimiento eterno. Hasta que lo escucho resonar en su cabeza como un eco tan profundo que martillaría hasta en lo más hondo de su ser, abriendo los ojos de par en par. Meliodas. Esa voz era inconfundible para él, la voz de aquel hombre que le haya dado la vida y por momentos estuvo a punto de quitársela, yacía al frente suyo, como una simple ilusión tan evidente para el rubio, que era gracioso y como su propia mente era capaz de hacerlo atormentarse. Déjame sufrir en paz, ¿acaso ni muerto puedo descansar? Su voz era apagada, sin vida ni ganas de tenerla, tan solo resonante de arrepentimiento y dolor por todos sus actos. ¿Dónde quedó tu espíritu? ¿Dónde quedó tu sed de venganza? Yo ya no quiero nada de eso que he ganado con esta estupidez. Dime que he ganado. ¿Acaso solo estás aquí para atormentarme, padre? ¿Por qué mierda me has abandonado? Me importó más una mujer que mi familia y los perdí a ellos y no fui capaz de tan siquiera protegerla a ella. Ahora todos están muertos solo por un maldito deseo de venganza. Todavía no es tiempo de detenerse, este no es el final, no es el tuyo y lo ahora. La muerte me ha servido para ver las cosas de formas que no he sido capaz de verlas en mi vida, y ahora es cuando más te comprendo. ¿Qué se supone que voy a hacer? Estoy muerto, ellos no son dioses, yo un sucio demonio, ni siquiera sé pelear sin un arma. La muerte no es obstáculo para el decidido Meliodas, todo tiene una solución, solo los fuertes son capaces de encontrarla, los cobardes son aquellos los que se rinden culpando a todos los demás lamentándose por sus propios errores. ¿Acaso eres un cobarde, Meliodas? Aún estando en su lecho de muerte, sintiendo como poco a poco su cuerpo se regeneraba para volver a aquel dolor insoportable, justo en ese momento era como si dentro de él algo se quemara, se prendiera de tal manera que en sus ojos se podía ver aquella llama, incapaz de apagarse estando aún en ese sitio tan frío, rodeado de aquel líquido tan caliente que calcinaba cada poro de su piel. Eres un cobarde, Meliodas. No soy un cobarde. Entonces levántate y pelea como el rey demonio que eres. Nada ni nadie te detendrá hasta haber conseguido lo que tanto ansias. Y asimismo, como si dentro de él algo surgía, su cuerpo se liberaría de aquellas manos que lo tendrían atado, retenido a aquel castigo que aunque se mereciese, no estaba dispuesto a pagar, no aún.
Escalando las paredes de aquel abismo interminable, su fuerza de voluntad era lo único que lo mantenía en pie, dispuesto a seguir soportando aquel dolor hasta poder salir de aquel sitio y toparse con quien tanto quería. Son Goku. Día tras día nosotros solamente existimos, reímos, lloramos, es parte de un ciclo en el cual todo ser humano pertenece, un ciclo del cual es inevitable escaparse la vida y la muerte, la felicidad y la tristeza. Son cosas que no podemos explicar, por eso muchas personas le tienen miedo a lo desconocido. El mismo miedo que todos ellos sentían en ese momento, el cual ninguno quería admitir, pero que era un secreto a voces entre todos ellos. Esta Rosa estaría sosteniendo aquella esfera entre sus manos, el verla era algo hipnotizante para él, una sensación nostálgica y a su vez incomodaba llegaba a él, reconocía esa esfera, podía recordarla perfectamente y ese era el problema. No sabía por qué reconocía aquel objeto. ¿Cómo que reconoces esa esfera pero no sabes de dónde? ¿Crees que estamos con ganas de juegos infeliz? Van sostendría al demonio de lo poco que tendría de ropaje, el peli plata tendría una mirada perdida, algo estaba haciendo esa esfera en él. Suéltalo Van, no tiene caso, no perdamos tiempo discutiendo con él y tratemos de buscar las esferas que faltan. Merlin estaría sosteniéndose la herida que tendría en su estómago, su magia se estaba desgastando, no era capaz de seguir utilizándola estando en ese estado tan deplorable. ¿Cómo vamos a buscarlas? No resistirás mucho más tiempo y no sabemos tan siquiera dónde iniciar a buscar. Estamos jodidos, maldita sea. ¿Y crees que haremos algo lamentándonos? Deja de buscar excusas para no hacer las cosas, simplemente hazte responsable de tu deber y cúmplelo. No me queda mucho tiempo para que mi magia se termine por completo. Ve y trae esa maldita esfera, sé con quiénes ir para ayudarnos. ¿A qué te refieres? ¿Quién podría ayudarnos en esta situación? Kim estaría sosteniéndose un brazo, no podía quejarse de cómo estaba, su estado a comparación de la de Merlin o la de Scanner no era nada. Vamos a ir con el clan de las diosas. Mal. Mal, todo está mal, cada vez todo ese palabrerío de ese desgraciado tiene más sentido, hace 4000 años que no lo tenía, pero ahora. Goku estaría frente a quien una vez fue su maestro, era algo irónico, él como alguien tan importante y poderoso podía tener algún tipo de relación con ese sujeto, ¿no? Kaio-sama, no se alarme antes de tiempo, todo es cuestión de acabar con el resto de esos mortales y el problema se resolverá. Kaio-sama miraría por unos instantes a Goku, antes de suspirar pesadamente, aunque la verdad estaba entre las palabras del Saiyajin, no eran tan simples como él las colocaba, y más teniendo en cuenta que cada vez ellos se estaban acercando a todas las esferas. ¿Cómo está Vegeta? Ese muchacho, al igual que tú, no le gusta que lo desacrediten, todo lo que han hecho por este universo y por el resto de ellos es algo sin precedentes, algo que el mismo rey del todo jamás podrá pagárselo y ver cómo el gran sacerdote los humillaba a ti y tus acciones. Él está como tiene que estar, Kaio-sama, al igual que yo no podemos decir o hacer algo al respecto, esa fue la decisión de Daishin-kan y así tendrá que quedarse hasta que solucionemos esto. Hubo un silencio por unos momentos en el lugar, Kaio-sama no daba crédito a lo que veían sus ojos, él todavía no podía creer en qué momento su discípulo o al que vio como un hijo había cambiado en tal medida, podía decirse que fue un proceso, una evolución, un cambio, pero no podía, es como si todo fuese sido tan esporádico como un efímero momento. De igual manera no logro entender por qué siempre tienes que ser tú el que cargue con los errores de los demás. Este no solo es problema tuyo, hijo, es de todos los demás dioses y aún así eres tú quien está sufriendo todas las consecuencias. Es una regla de vida, Kaio-sama.
Si tú eres el líder siempre será tu responsabilidad, y si algo llegase a fallar aunque no fueses sido tú, va a ser tu culpa, siempre será culpa del líder por no dirigir bien a su equipo, por no saber qué decisión tomar en conveniencia de todos, o simplemente por mala suerte de tener a alguien que solo quiere verlo fracasar a su lado como acompañante. Si yo no lo hacía nadie más lo iba a hacer, no solo yo. Vegeta está cargando la misma responsabilidad que yo. No puedes decir eso, Goku. Si vienes con esa lógica, entonces todo es responsabilidad del gran sacerdote, ¿no? Él es mi superior, él me dio una orden, y yo tenía que cumplirla. Él le falló a Zen-chan, y yo le fallé a él, al igual de como el resto de los dioses me fallaron a mí, y como yo mismo fallé en mi propia ignorancia. Créeme, Kaiosama, al igual de como yo estoy teniendo este castigo, él también lo tendrá, solo es cuestión de tiempo. Kaiosama se sentaría al lado del Saiyajin, no hablaría, no diría nada frente a lo que Goku le había dicho, aunque él no coincida en su punto, no puede negar su lógica, y al fin y al cabo él ya no era nadie para reprocharle por su accionar o sus errores, solo podía estar ahí para aconsejarle en los momentos difíciles. Todavía me pregunto en qué momento te volviste tan sabio, hijo. Hace 5000 años, jamás se me hubiera cruzado por mi cabeza el que esas palabras salieran de tu boca. Algunas veces yo pensaba que tú ibas a ser ese tonto e ignorante Saiyajin que llegó a mi planeta aquella vez para toda la vida, y no sabes todo lo que me hubiese gustado que esta madurez la hubieses tenido en antaño. Goku solamente se limitaría a agachar su mirada, él no era de demostrar mucho sus sentimientos, no es porque fuese alguien frío o que careciese de ellos, simplemente le costaba, pero sin duda alguna esas palabras eran algo que necesitaba, mucho más en esos momentos de duda sobre él mismo. Y dime qué es lo que está viendo Vegeta ahora mismo. Solamente está en nuestro planeta junto con Freezer, discutiendo sobre todo esto. Kaiosama solitaria una leve carcajada luego de lo que dijo Goku. Se confundiría por unos instantes, que era tan gracioso. Hasta día de hoy sigo sin acostumbrarme a ver a Vegeta junto con Freezer, es increíble cómo cambian las cosas. Ironías de la vida, Kaiosama, simples ironías de la vida. Hace 5000 años. ¿Es usted consciente del por qué fue llamado aquí, no es así, Bills? Justo ahora él mismo desearía no saberlo, no ser consciente del error que había cometido. Por mucho tiempo su ángel y maestro trató de guiarlo para que fuese más responsable, más acto como Dios, pero ahí estaba, arrodillado frente al gran sacerdote, todo por un simple error que pudo haber evitado. Es mejor que evite que su miedo lo carcoma, Bills, y tenga la suficiente habilidad de responder a mi llamado. Sí sé por qué estoy aquí, Granda y Shinkansama. Su voz habría salido totalmente quebrada, casi inaudible para los oídos de los presentes. No era capaz de dirigirse, no era tan siquiera capaz de mirar a los ojos a quien tenía enfrente, tal y como él había dicho. Su miedo lo carcomía por dentro, culpa, decepción, ira, todas esas emociones estaban presentes en él, resguardadas dentro suyo queriendo explotar, pero siendo manejadas a su vez por su poco sentido común que aún poseía. Recapitulemos por un momento. Primero aparece una amenaza que atenta contra la vida misma de todo su universo y en contra de su balance, y usted no hace nada. Segundo, debido a su incompetencia cientos de millones de vidas a lo largo de todo el vasto universo 7 fueron aniquiladas. Tercero, por no encargarse usted mismo de sus responsabilidades, Son Goku tuvo que hacerlo, como siempre, Bills, sin mencionar que mi hijo murió durante toda esa odisea. Solo dime una razón del por qué debería de tener cuidado contigo. Tanto el dios como el ángel se quedarían callados. Whis no podía intervenir, ni como ángel, ni como hijo, no se le era permitido, y sobre todo su padre no lo escucharía. Bills sabría que después de todo, todas aquellas malas decisiones que había tomado, lo habían llevado hasta ese punto. No podía oponerse ante nada, ni decirle una sola palabra. De igual forma solo podría guardar silencio, esperar hasta que la poca paciencia que le quedaba al sacerdote se perdiera por completo para terminar con su vida.
tal y poco pensé, aunque la decisión de borrarlo a usted o a todo su universo no me corresponde a mí, créame que si tuviera la más mínima posibilidad, acabaría con todo lo que usted ha provocado. Ambos senos aparecerían en el lugar, mucho más serios de lo normal, sosteniendo una mirada inexpresiva hacia el dios, como la de un niño pequeño cuando estaba aburrido, y en este caso así era, ya eran muchas las veces los casos de incompetencia de Bills, y aunque por lo general a él no le gustaban esos asuntos y preferiría jugar con sus guardias, esto era algo en lo que tenían que intervenir directamente. Primero que todo, tienes que tener presente que no has sido borrado de la existencia solo porque yo lo ordene. Sé que eres amigo de Goku, y él se pondría triste si tú desapareces, y no queremos ver triste a nuestro amigo. El Zeno del futuro sería quien iniciaría con aquel sufrimiento de Bills. Cada palabra era crucial para él, ya sabía que no iba a ser borrado, pero aún así temía por lo que iba a pasarle, pues sus actos solo lo condujeron hacia la muerte de uno de los hijos del sacerdote, y eso no iba a quedar impune. Sin embargo, no puedes quedar sin un castigo, por lo que luego de hablarlo hemos decidido que ya no serás Dios destructor del universo 7, luego de un silencio posterior a las palabras del Zeno del presente, tanto Dios como Ángel levantarían la mirada sorprendidos. ¿Acaso eso era todo? No es como si le molestase al dios el prescindir de su cargo, al fin y al cabo desde hace ya un tiempo por su mente pasaba la idea de retirarse como dios de su universo. Pero no creas que eso va a ser todo, no sería un castigo si fuera solo eso. Ambos senos levantarían sus manos, apareciendo un brillo de ellas y posteriormente posándose en Bills, una pequeña marca se presentaría en su frente, brillando con total intensidad a tal punto que podía sentir cómo ardía en su frente, rostizando su piel hasta carbonizarla. Sabemos lo mucho que has pasado, tu raza se caracterizaba por poseer un tiempo de vida bastante prolongado y aún con eso, tu tiempo de vida se extendió gracias a tu cargo como Dios. Tú quieres descansar, el librarte al fin de toda preocupación del mundo terrenal, pero ese es un lujo que no podemos permitirte. La vida eterna sea tu condena, siendo torturado incesantemente por todas tus coladuras a través de tu vida como mortal y como Dios, cosechas lo que siembras Bills, y aquí está el resultado de ser un mal sembrador. Aún sin siquiera dejar que Bills dijese algo, ambos senos se retirarían, dejando con aquella expresión de terror en Bills. Solo bastaba con verlo a los ojos para observar todo lo que sentía en ese momento. Por mucho tiempo había vivido de tropiezo tras tropiezo, hubo un punto en el que pensaba que nunca iba a pagar por todos sus errores, que podía seguir siendo un vago y no pasaría nada, el ser un dios avaro y poco responsable, y aún con todas las veces que las señales estuvieron frente suya, llegó un punto en el que simplemente todos esos fallos y actitudes se habían vuelto su estilo de vida. Y ahora eso había marcado el resto de su vida dentro de aquella infinita eternidad, que iba a tener que cargar en sus hombros. Tenshinhan de igual forma solo miraría a Bills por última vez antes de darse la vuelta y estar a punto de retirarse. No podía negar que era bueno para él ver el sufrimiento en Bills, se sentía raro ver cómo todos esos sentimientos tan humanos se hacían presentes en él, el rencor, odio, ira, podían manifestarse de esa forma en alguien como lo era él. Normalmente cualquiera pensaría que todo lo que él representaba estaba alejado de esas cosas, que era algo que no conocía, pero era muy alejado de la realidad. Será mejor que busques tu reemplazo, aunque he de suponer que ya lo tienes fijado. No hay que ser muy listos para darse cuenta. Y Luis, luego de dejar a Bills en su planeta, quiero que regreses aquí, tenemos que hablar. Los pasos del sacerdote resonarían en todo el lugar, ambos seres se mantendrían en silencio. Whis por su parte, no podía decir que parte de esto no era su culpa, pues también lo era responsabilidad de él cuidar a su hermano, el guiar a su dios y mantener a raya todas sus acciones. Ambos soltarían un suspiro. Después de todo, al parecer, iban a tener muchas cosas que hacer.
presente. Todos los pecados y restos de mandamientos estaban en lo que parecía ser el paraíso, o así era como lo denominaban el clan de las diosas, estaba muy lejos de serlo. Pero por lo menos se respiraba una gran tranquilidad al estar allí. Así que restos de todos los clanes vinieron a pedir mi ayuda. Era de esperarse, no se puede andar solo cuando el enemigo al que te enfrentes es de ese calibre. Lilith estaría sentada en un gran trono blanco, combinaba a la perfección con su vestido y en general con ella misma. Al verla reflejaba una increíble aura cegadora, tan blanca y tan pura que era hipnótica a su vez. Era difícil pensar que en sus manos tenía la sangre de millones de personas. Ironías de la vida. Al frente de ella yacían todos los pecados y mandamientos, o bueno, los que quedaban de ellos. Y bien, ¿quién de ustedes es lo suficientemente inteligente como para poder hablar frente a mí? No había pasado ni un segundo de estar en ese lugar y aquella mujer ya hacía evidente sus aires de grandeza. Nadie soportaba el estar en ese lugar, solo aquellos con el mismo ego tan elevado como el de ella. Merlin sería la que pasaría al frente. Su herida, aunque ya había sido sanada, seguía doliendo, ardía como el mismo infierno. Ni toda la magia de cualquier diosa de ese sitio, ni de la misma Lilith, fue capaz de poder curarla al 100%, sin contar que una gran cicatriz le habría quedado en esa zona, un pequeño recuerdo para el resto de su vida. Ah, la niña del pueblo de magos, eres lo suficientemente sinvergüenza como para posarte ante mí luego de semejante burla que me hiciste a mí y a mi hermano. Tienes suerte de que te necesito con vida, o si no, acabaría con tu existencia en este mismo momento. ¿No cree que es momento de dejar esos rencores del pasado? Digo, ¿o es que acaso tengo que recordarle que fue por su egocentrismo el que Son Goku y Vegeta IV hayan decidido venir hacia este planeta hace 3000 años? ¿Cómo te atreves a contestarme de esa forma? No he venido aquí a discutir ni mucho menos tratar de poner en duda su tan admirable puesto como diosa. Estamos aquí porque, como usted sabrá, estamos en una guerra mucho mayor a la que hemos enfrentado en toda nuestra existencia. La tensión que se respiraba en el ambiente poco a poco iba desapareciendo. Aún con eso, la intriga en todos los presentes en saber qué pasaría a partir de ahora era muy fuerte. De esto dependía su poca probabilidad de ganar. Lilith lo sabía, era consciente a quienes se enfrentaban. Vienen para que les diga que eso cómo funciona esa esfera, ¿no es así? Solo bastaría con la mirada en la maga para confirmar las palabras de Lilith. Una pequeña risa se escaparía de sus labios, para posteriormente arrebatarle la esfera de las manos a Merlin. Primero que todo, tienen que tratar a esta esfera como si fuese lo más valioso del mundo. Ustedes no saben cuánto poder hay en cada una de estas. Sus nombres son esferas del dragón. Tienen que reunir 7 de ellas y posteriormente invocar al dios dragón que hay dentro de ellas para que así puedan concederle 3 deseos. Ya dependerá de ustedes qué es lo que pedirán. Solo espero que lo hagan de la forma más sabia posible. Cada deseo cuenta. ¿Con qué 3 deseos? ¿Y qué tan cierto es todo ese cuento que nos estás diciendo? Lo único que pueden hacer en estos momentos es confiar en mi zorro. ¿Acaso hay algo más que puedan hacer? Piénsalo, pueden revivir a esos sucios demonios, a Elizabeth, y aún tendrían 2 deseos restantes. A simple vista era algo llamativo, intrigante, podría decirse que hasta en cierto punto algo bonito. A Van no le bastó ni un segundo antes de que se le viniera la idea de revivir a su amada, pero aún con esa motivación no era capaz de creer en las palabras de la diosa. Después de todo lo que había visto, no podía dar crédito a todas esas cosas. Creo que son más de 3 deseos los que tenemos que pedir. Luego de cumplir los 3 deseos el dragón ha de desaparecer, ¿no es así? Tan inteligente como siempre, mi querida Merlin. ¿Cuánto tiempo tenemos que esperar para volver a invocar a ese dios dragón? Aquí es donde está el problema. Tienen que esperar 1 año para poder volver a utilizar las esferas, por mientras ellas serán simples piedras.
Entiendo, entonces tendremos que utilizar sabiamente cada deseo. Aún con todo esto, ¿acaso solo es cuestión de reunir las 7 esferas y listo? ¿No hay un ritual de invocación o algo así, Lilith? Antes que nada, no creas que por el hecho de estar hablando aquí conmigo te da derecho a poder llamarme de esa forma asquerosa mortal. Y sí, se necesita una forma para invocarlo, es algo simple, pero escuchen atentamente. Lo siento, señores, pero creo que tendré que interrumpir esta reunión. Todos voltearían al escuchar esa voz, nadie la podía reconocer, pues nunca la habían escuchado, aunque solo bastó de que pasara por sus oídos para poder generar aquella sensación que solo aquellos Saiyajins podían generar. Miedo. ¿Quién demonios eres? ¿Cómo es que un mortal está en este sitio? Responde rápido antes de que acabe contigo. La desesperación empezaba a apoderarse de Lilith, una sensación de asfixia se estaba haciendo presente en todo el lugar, su pecho era el responsable de que ésta lo notara, su respiración estaba cada vez más entrecortada y su vista empezaba a fallar. Aun cuando sabes tu posición en todo este circo que crearon esos idiotas, ¿sigues denominándose diosa? Supongo que para los ojos del resto de este planeta lo eres, pero para mí no eres más que una simple mocosa malcriada por Goku. ¿Cómo es que? ¿Cómo los conozco? Bueno, tus padres y yo tenemos historia, niña, podía decirse que gracias a mí todos ustedes están aquí en este instante. Siempre quise ver en persona a la niña bastarda que Goku consentía tanto. Supongo que él se debió de haber llevado una gran decepción al ver en lo que te has convertido, ¿o siempre has sido así? Piccolo mantendría en todo momento una sonrisa de burla en su rostro, no era algo típico de él, pero para el Namekiano toda esta situación era una completa burla. ¿Cómo te atreves a hablarme de esa manera? Totalmente despojada de su cordura en ese instante, Lilith arremetería contra el Namekiano, era algo de esperarse, al fin y al cabo era lo que él quería desde el principio, pero nunca pensó que lo lograría tan rápido. Piccolo fijaría su mirada en la maga, ella sabría que había venido por esas esferas, solamente confirmando que todos ellos se estaban acercando cada vez más a su cometido, el cual parecía aún más grande de lo que ellos mismos podían imaginarse. Pues ninguno de ellos estaba preparado para algo tan grande, sin mentes tan pequeñas no eran capaces de sobrellevar la inmensidad de esta situación, pero aun si fuese lo último que ellos hiciesen, tenían que terminar lo que habían iniciado. Piccolo agarraría de una de sus alas a Lilith, arrastrándola por todo el lugar, como si de un niño pequeño jugando con un carrito de juguete se tratase, su cara está totalmente apegada a su suelo del que alguna vez se jactaba, llenando su ego con tantas falsedades de divinidad, al igual que todo su recinto, solo aquellos dignos de estar ante mi presencia podrán pasar a este sitio, y ahí estaba, siendo masacrada al frente de todos esos mortales a los cuales se refería como seres inferiores, siendo humillada en su morada, la cual tenía como invitado a una verdadera divinidad. Ahora quiero que escuchen bien, pues a diferencia de esos dos, yo no ando con juegos, quiero que me entreguen todas las esferas que tengan en su posesión en ese instante antes de que acabe con ella y con el resto de ustedes y tenga que buscarlas por mi cuenta. No podía estar hablando en serio, ¿cierto? Ningún ser sería capaz de asesinar a la diosa suprema en sus propias baldosas, ¿no es así? Hubo un silencio por unos instantes, silencio el cual solo podía significar para el Namekiano negación, por lo que acto seguido procedería a cortar una de las tantas alas de Lilith, manchando con su sangre todo el lugar que en algún momento fue tan blanco como la nieve que caía en la tierra. No estoy jugando, imbéciles. ¿En serio creen que no soy capaz de acabar con su vida?
No me tienten si no quieren que acabe con la suya también, como si aquel sujeto fuese leído sus mentes, habría arremetido en contra de la diosa suprema, solo bastó de ese acto para que todos empezasen a temblar, su miedo no era capaz de ocultarse, su frustración mucho peor, era tan humillante como deplorable. Merlin estaba en una situación grave, ya no sabría qué hacer, por primera vez en su vida se habría quedado sin ideas, la única esperanza que llegó a pensar que poseían todos yacía tumbada en el suelo moribunda, suplicándole a aquel sujeto piedad. Sabía que tenía que resguardar las esferas a toda costa, ese sujeto había venido estrictamente solo por ellas, no podían darse el lujo de concederle su deseo. King, por favor dime que la otra esfera se encuentra resguardada en el sombrero de jabalí. Así es, Merlin Van también tuvo la precaución de dejar al sombrero de jabalí y a la mamá de agua al lado del reino de Camelot. Tienes que irte de aquí lo antes posible y tratar de comunicarte con Arturo para que esté listo junto con el resto de sus caballeros. Piccolo sonreiría ampliamente, solitaria una breve carcajada confundiendo a todos los presentes. Así que la otra esfera que tienen está en ese tal sombrero de jabalí. Conozco el reino de Camelot, así que no me será difícil el encontrarla. Luego de decir esas palabras todos los pecados terminarían de sucumbir ante el terror absoluto. ¿Aquel sujeto podía leer mentes? Tal vez aquella pregunta sobraba decirla en esos momentos, pues, había quedado más que claro para todos ellos y como era de esperarse, no tardaron en aparecer aquellas expresiones de horror en su rostro. ¿Cómo mierda pudo ser tan descuidada? Una simple pregunta que se hacía la haga a ella misma, que sin duda alguna era una de las mayores incógnitas que se había formulado en toda su vida, como no pudo habérsele pasado por la cabeza tan siquiera una sospecha de ese hecho. Fue un error el haber tratado de hablar con todos sus compañeros en ese instante, y ahora estaba a punto de pagarlo. Sorprendidos. Bueno, creo que no hace falta preguntarlo, con tan solo ver sus expresiones en su rostro y queda más que claro. Tengo que agradecerles por el dato que me dieron, sin duda alguna fueron de mucha ayuda. Ahora no creo que vayan a poder comunicarse con nadie que esté en la Tierra. ¿Por qué has de suponer eso? Te detendremos para poder darle el tiempo suficiente a Merlin y que todos los caballeros de Camelot estén listos para tu llegada. Fianne trató de sonar lo más firme posible, pero simplemente su voz se quebraba cuando trataba de dirigirse hacia aquel sujeto, no podía ocultar su miedo, haciendo toda esa situación aún más graciosa para el namekiano. Como te sigo esto mocosa, para mí todos ustedes ya están muertos, y como si de un rayo se tratase, Piccolo habría atravesado con una pequeña ráfaga de energía el pecho de Merlin, siendo esta la segunda vez que habría sido herida de gravedad. La maga trataría desesperadamente de traspasar su alma y conciencia hacia su esfera, pero el namekiano rápidamente la habría destruido, dejándola sin chance alguno de poder sobrevivir a aquel ataque. Piccolo agarraría la esfera del dragón, para él esto había sido un simple calentamiento, aunque el hacer todas estas cosas no era algo a lo que él estaba acostumbrado, ni mucho menos era de su agrado el tener que ensuciarse las manos en este tipo de situaciones. Al fin habría podido evitar que todo ese circo que aquellos hortales estaban armando no fuera algo mucho mayor. Meliodas al fin habría podido salir de aquel hoyo tan profundo, jamás en su vida se habría enfrentado a algo así. Cualquier entrenamiento que le haya podido dar su antiguo maestro Chandler era solo un juego comparado a lo que acababa de atravesar. Frente a sus ojos solo podía divisar un sitio totalmente caótico, no muy distinto al purgatorio de donde venía, pero que sin duda alguna era mucho peor. Trataba de buscar con su mirada alguna salida, o tan siquiera un camino el cual seguir, pero como era de esperarse, no había nada. Ni él mismo era capaz de creer que había escapado así de sencillo, no podía ser tan fácil. Al fin y al cabo todo ese sitio tenía que ver con aquellos dos Saiyajins.
Así que alguien pudo escapar de aquel sitio, y como si de una tortura se tratase, aquella voz habría martillado en sus oídos, era totalmente inconfundible para él, pero aún en aquel tono tan reconocible para él, había algo distinto. Algo más perverso. Un escalofrío, un simple escalofrío habría bastado para el demonio para poder saber de que dentro de él estaba surgiendo el mejor de sus miedos, jamás en su vida había sentido algo parecido, ni con aquellos Saiyajins. Y al frente de él aparecería, aquel sujeto que odiaba a muerte, que habría jurado destruir cueste lo que cueste. ¿Era él cierto? Supongo que tendré que darte la bienvenida como ha debido, mocoso. Luego de escuchar esas palabras, solo siento un fuerte dolor en su estómago, viendo cómo este estaba siendo atravesado por una espada de ki, siendo lo último que podría haber antes de caer inconsciente. Continuará.